usando. Dada una función de energía potencial 4x al cuadrado menos x al cubo, significa que en esta región una partícula que se movilice, como quiera que se movilice, está afectada por un campo de energía, y ese campo de energía está dado por esta función. Queremos saber dónde están esos puntos de equilibrio, dónde están esos sitios, ese lugar en donde garantice que al sumar todas las fuerzas ese cuerpo mantenga el equilibrio. ¿Cuáles son esos puntos y de qué tipo son? Si son equilibrios estables o equilibrios inestables. Entonces, lo primero que tengo que encontrar, dada esta función de energía potencial, es el campo de fuerza. Si yo digo que F es el negativo de la derivada de esta función con respecto a X, obtengo la fuerza, que sería menos la derivada con respecto a X de 4x cuadrado menos x al cubo. Entonces digo, la derivada de 4x al cuadrado, ¿cuánto es? 8x. La derivada de menos x al cubo, ¿cuánto es? Menos 3x cuadrado. Entonces esta fuerza es de naturaleza menos 8x más 3x al cuadrado. Y entonces para encontrar los puntos de equilibrio digo, f debe ser 0, y entonces ahí saco factor común x y me queda menos 8 más 3x al cuadrado. Por lo tanto, una x, solo x, 3x. Un punto es 0, ¿no es cierto? Un punto es 0. Y el otro punto sería 8 tercios. menos 8 más 3x igual a 0. El segundo punto sería 8 tercios. Entonces, un punto es 8 tercios y el otro punto es 0. ¿Cuál de esos dos puntos manifiesta una energía potencial mínima? Porque acuérdense que un sistema va a tener el estado de mínima energía. ¿Dónde? Donde la energía potencial sea la mínima, o sea, en este caso 0. Si usted dice, cuando x vale 0, ¿cuánto vale u? 0. Entonces, cuando x vale 0, este es el estado de mínima energía. Por lo tanto, este punto que está aquí es un punto de equilibrio. ¿De qué clase? Estable. X0 es equilibrio estable. Y el otro punto, el de 8 tercios, es un punto de equilibrio inestable. ¿Y por qué razón es inestable? Porque esta energía, la energía que quiera, por ejemplo, cuando valoramos 8 tercios, decimos 4 por 8 tercios al cuadrado, 8 tercios al cubo. Voy a tener una energía, calculemos ese valor. Y me dicen cuánto es. Un valor de energía diferente a 0. Si lo calculamos, ¿cuánto nos está dando? Bueno, lo calculan ustedes en casa. Pausemos ahí. Vamos a otro problema.